Muy buenas videolookers, pues nada, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente, vamos a cambiar un poco de género, ya que estoy un poco saturado ya de películas de terror de fan footage en el catálogo de Netflix, ¿vale? Y vamos a irnos completamente a otro registro, ¿vale? En este caso vamos a hablar de la película Los Herederos, ¿vale? De Jorge Hernández Aldana. Director conocido por El Bufo de la Noche, película estrenada en el año 2007 y vapuleada por la crítica por intentar reflejar una realidad de una sociedad mexicana completamente distorsionada y excesivamente ficcionada. Todo y con eso, Jorge vuelve a la carga con esta cinta, como os digo, que intenta de nuevo volver al mismo experimento que en la película original con Diego Luna, pero esta vez con otros actores, con otra, digamos, otra época completamente diferente. Podríamos hablar de una década completamente distinta y, como no, del cine más neorrealista mexicano que se pueda uno imaginar. Película que me ha sorprendido gratamente, que está también incluida este mes en el catálogo de Netflix, ¿vale? Como os digo, película de género, podríamos decir que entre docuficción y neorrealismo mexicano, ¿vale? Y que me ha sorprendido y que quiero comentar con vosotros y os la quiero recomendar. Así que vamos a pasar a hablar de Los Herederos. Hasta la videolukers. Muy buenas videolookers, pues lo comentado, vamos a hablar de la película Los Herederos, película que podéis encontrar en el catálogo de películas estrenadas este mes de agosto en Netflix, ¿vale? Y que, como os digo, a mí me ha sorprendido gratamente. Yo la verdad es que me gusta bastante todo lo que sería el cine del género, digamos, tanto mexicano como argentino, ¿vale? Todo el cine latino es un cine que me suele gustar bastante. Y en este caso tengo que decir que, como os digo, me ha sorprendido gratamente la película Los Herederos. Hay que hablar de una película que podríamos decir que intenta, como os digo, reflejar una especie de, o digamos, una sociedad, ¿vale?, actual, bastante, yo creo que igual, un poco alejada, ¿no?, de lo que a lo mejor la gente conoce sobre los mexicanos. Y en este caso lo que tenemos es un grupo de adolescentes, ¿vale?, que viven en una organización que podríamos decir que son hijos de personas de clase media alta, más bien, ¿vale? Lo cual no quiere decir que las cosas se puedan torcer y acabar bastante mal. Creo que está muy bien que rompan ese tópico un poco de los barrios marginales, que es decir, al final la delincuencia juvenil no solo viene de este tipo de barrios, sino que también la podemos encontrar en niños de papá, ¿vale? En este caso tenemos al personaje de Ricky, conocido como Coy entre sus colegas quinceañeros, ¿vale? Interpretado magistralmente, tengo que decir, por un chaval llamado Máximo Jodelster, si no me equivoco. Y la verdad es que hace un trabajo fabuloso. En este caso, lo que tenemos es un grupo de quinceañeros, ¿vale?, con sus típicas trifulcas, ¿vale? Beben, se emborrachan, salen de fiesta, se lían entre ellos, todo lo que hemos vivido nosotros como quinceañeros, ¿vale? En este caso, en un grupo de una organización, como os digo, un tanto apartada de la civilización, sino que hablamos de un núcleo urbano de clase media alta. Es curioso ver cómo se van desarrollando los personajes, sobre todo el personaje principal, que empieza siendo una persona bastante apocada, bastante naif, y que acaba convirtiéndose en un delincuente juvenil. Todo este proceso, como os digo, está muy bien explicado, ¿vale? La factura técnica de la película es impecable, ¿vale? Tanto la fotografía como el montaje yo creo que nos ayudan a todo este recorrido, que es verdad que durante los dos primeros actos tiene bastante buen ritmo. Quizás frena un poco en el último acto, en el cual ya hemos visto, digamos, todo el camino y toda la transformación del personaje principal, ¿vale? De que cómo pasa de ser un niño inocente a casi cómo se convierte en una especie de psicópata, ¿vale? Y también, como vimos en otras películas, como por ejemplo tenemos que hablar de Kevin, ¿vale?, es muy importante también analizar el papel de los padres, ¿vale?, con este tipo de situaciones o con este tipo de hijos, ¿vale? ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres también ante este tipo de situaciones, ¿vale? Y si está justificado o no el comportamiento de ellos hacia sus hijos, que en algunas ocasiones roza lo inmoral. De todas maneras, como os digo, la cinta es muy interesante, ¿vale? Sobre todo, como os digo, está muy bien reflejado, digamos, todo lo que sería, digamos, la evolución de todos los personajes, sobre todo el del principal, y también de los personajes secundarios, que son los que de alguna manera con sus acciones llevan al personaje principal hacia el camino que tiene que escoger, finalmente. Demoledora, como os digo, la parte final, ¿vale? Ya que tiene un mensaje bastante subversivo, podríamos decir. Hay escenas
bastante peculiares, ¿vale? En las que a veces el diálogo no es necesario, simplemente con las acciones de los personajes y un poco la propia situación en sí ya nos demuestra, hay un indicativo de que algo no va bien en esa familia. Sobre todo, como os digo, lapidaria, y me dejó congelado la escena final, escena bastante cruda, bastante simbólica y una metáfora contundente y demoledora sobre el comportamiento del ser humano y de cómo alguien realmente, a veces podríamos decir que por decisiones totalmente arbitrarias o ajenas a uno mismo, uno puede acabar convirtiéndose en la peor persona del mundo. Como os digo, película súper interesante, Los Herederos. Ojo no confundirla con una película documental de otro director, ¿vale? Que se estrenó más o menos a la par, que habla de otro tipo de situaciones, ¿vale? Y de otro tipo digamos, un poco de la pobreza en Argentina, pero como os digo, si vais a Netflix, si os topáis con Los Herederos, si sois amantes, como os digo, del cine latino, si sois mexicanos, os la súper recomiendo, porque creo que os vais a sentir súper identificados, ni que sea con esas pequeñas escenas en lo que los adolescentes disfrutan de sus vacaciones de diciembre, ¿vale? Y como no, como os digo, es una gran película, ¿vale? Para reflexionar y para hacernos entender un poco a veces cómo funciona esta sociedad. Así que mi recomendación de hoy, Los Herederos, cine mexicano del bueno, ¿vale? Mis felicitaciones para todo el equipo de la película, que creo que lo hacen estupendamente. Y nada, no sé si la habéis visto ya, espero que la veáis. Si la habéis visto, me encantaría saber, como siempre, cuál es vuestra opinión, qué os ha parecido esta película. Darle al like si os ha gustado el vídeo, comentarios, por supuesto, siempre son bienvenidos. Y como no, si os suscribís al canal, ya sabéis que siempre me ayudáis a seguir subiendo estos vídeos. Así que, hasta luego, Videolucas, nos vemos próximamente con más noticias. Defenders se estrena este fin de semana, así que hay que estar atentos. Y como no, los cines que están plagados de nuevos estrenos, La Torre Oscura ya llega, ¿vale? Y nos seguiremos viendo, como siempre, aquí, comentando más cines, series, televisión. Hasta luego, Videolucas.